Bueno, cambiamos absolutamente de tema porque esta mañana la presidenta Bachelet promulgó la ley de equidad tarifaria que busca disminuir las diferencias de precio en las cuentas de electricidad de las diferentes regiones del país. Queremos hablar de este tema, ver los detalles. Nos acompaña el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Rodrigo Castillo. Rodrigo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Matilde. Y explicarnos un poco en qué consiste este sistema de equidad tarifaria, cuando empieza a regir y en cómo va a beneficiar o perjudicar en el entendido que algunos van a tener que pagar más, otros menos. Exacto. Este proyecto de ley básicamente tiene dos componentes. Un componente dice relación con que en Chile teníamos un mecanismo hasta ahora por el cual el costo de la infraestructura eléctrica, especialmente en este caso de la distribución eléctrica, se divide entre la cantidad de personas que residen en una cierta zona geográfica, de forma tal que si hay una zona más aislada, más pequeña, con menos casas por kilómetro, el costo de esa infraestructura se divide entre menos personas y por lo tanto cada una de ellas paga más. Por lo tanto, la primera parte de este esquema es equiparar lo que pagamos los distintos chilenos en todo Chile entre quienes vivimos en las zonas más densas y pobladas del país, como es el caso de Santiago, y aquellas personas que viven en las zonas más aisladas, menos densas, más pequeñas, muchas veces más rurales, y que muchas veces estaban pagando cuentas que podían ser hasta del 50 o más por ciento por sobre las que pagamos en Santiago. Lo que va a ocurrir es que la diferencia de lo que vamos a pagar los santiaguinos no va a superar el 10% del promedio nacional, de forma tal que, solo a modo de ejemplo, algunas comunas que hoy día estaban pagando hasta un 90% más de lo que se pagaba en Santiago, van a ver disminuida su cuenta al punto de que la diferencia no sea más de un 10%, es decir, hasta un 40 o 45% de rebaja. Una pregunta, una familia que en Santiago consume y paga una cuenta eléctrica de 25.000 pesos, esa misma familia, el mismo consumo trasladado a una zona extrema o una zona que produce paradojalmente electricidad y tiene tarifas altas, ¿cuánto paga? Podría acercarse en el caso extremo, porque es distinto en cada lugar, pero en los peores casos podría acercarse a los 50.000 pesos, 47.000 pesos. Perfecto. Ahora, digamos, esta rebaja y este aumento va a ser en forma parcelada, ¿no va a ser inmediata? Vamos por partes. Yo te comentaba que la primera parte del proyecto de ley es de equiparación. Hay una segunda parte del proyecto de ley que es de reconocimiento a la generación local. Es decir, aquellas zonas del país en las cuales se produce mucha más energía de la que se consume van a tener un premio en disminución también de tarifa, de forma tal que algunas zonas del país como Tocopilla, Huasco, Alto Biobío, que producen mucha energía y consumen muy poca energía y por lo tanto esa energía la aprovechamos mayormente, los santiaguinos van a recibir un premio, un reconocimiento por este elemento. La primera parte de las medidas... que va a estar, digamos, financiado por todo el resto que va a pagar más. Así es, así es. La primera parte de esta medida relativa al reconocimiento de la generación local comienza, de acuerdo a lo que planteó la propia Presidenta de la República, en septiembre. Y la segunda parte, que tiene que ver con esta equiparación de las tarifas a nivel nacional, que es la equidad propiamente tal, debiera comenzar a finales de diciembre, probablemente se vería reflejado en las cuentas a partir del mes de enero del próximo año. Porque el ministro en una entrevista planteaba que esta alza se va a ver reflejada en 2 años más a nivel total. Lo que ocurre es que efectivamente hay una cierta gradualidad en los montos. Sin embargo, para ser totalmente objetivo, las primeras comunas empiezan a partir de los plazos que yo te comento y en un periodo de tiempo terminan de completarse. Yo no recuerdo, francamente, porque no lo he vuelto a revisar y eso además va a tener que ser establecido en los reglamentos, cuál es exactamente el periodo completo en el cual va a estar esto totalmente implementado. Ahora, la región metropolitana es la región que más consume energía. Así Sin embargo, no todos los hogares de la región metropolitana van a sufrir estas alzas, ¿no? Así es. La región metropolitana consume el 45% de la energía que se consume a nivel domiciliario en el país y sin embargo produce solo el 4% de la energía. La verdad es que no resultaba del todo justo que fuéramos los santiaguinos los que tuviéramos las tarifas más baratas cuando somos consumidores netos y al mismo tiempo no producimos energía.
Por lo tanto, efectivamente va a ser en la región metropolitana donde se concentre mayormente el aporte a este sistema. Sin embargo, el mecanismo contempla que este aporte va a ser hecho solamente por aquellas familias, aquellas casas que consuman más de 200 kWh por mes, que es más o menos una cuenta del orden de los 20.000 pesos. Perfecto. Ahora, ¿por qué este aporte, como llaman las empresas, yo digo, este alza en las cuentas, la asumen los consumidores y no la asumen las empresas? A ver, porque las empresas se financian por sus tarifas. Las empresas eléctricas somos empresas totalmente reguladas. Por lo tanto, lo que nosotros recibimos es una fórmula tarifaria, es el cálculo de una fórmula tarifaria que establece un mecanismo por el cual yo cubro estrictamente mis costos y al mismo tiempo se me contempla un nivel de rentabilidad que hoy día es del 10% y que ya se ha discutido que probablemente va a disminuir. Por lo tanto, no tenemos recursos, no tendríamos recursos para hacernos cargo de diferencias de esta envergadura. Y al mismo tiempo, y esto es algo muy importante de señalar, estas mismas diferencias, es decir, el que los que vivimos en zonas más densas financiemos y paguemos una cuenta más alta para financiar a quienes viven en zonas menos densas, ya ocurre. Lo que ocurre es que eso pasa al interior de las ciudades. Déjame darte un ejemplo. La comuna de Vitacura. Si a la comuna de Vitacura la tratáramos como hemos tratado a Santiago, pero aislada, debiera pagar tarifas mucho más baratas que la comuna de La Pintana, que sería el equivalente de Huasco. Y sin embargo pagan la misma tarifa, porque ya existe este criterio de equidad en el interior de cada ciudad. Esto lo único que hace es extender este criterio de equidad a nivel nacional. Insisto, Rodrigo, porque ustedes hablan de este reconocimiento en las zonas de generación local, que son las zonas donde van a haber disminuidas las cuentas, pero finalmente este reconocimiento lo tienen que hacer las empresas, porque allí es donde generan ganancias. ¿Y por qué este, digamos, aporte que tú llamas no quedó definido o no quedó dividido entre la empresa y los consumidores? Un instante. Tú recuerda que yo represento a distribuidores y transmisores de energía y no a los generadores. Acá hay dos discusiones diferentes. En el mundo de la distribución eléctrica, que es el cobro por distribuir la energía, no es el cobro por la energía propiamente tal, es donde estamos generando este nivel de equidad. Al mismo tiempo se está discutiendo una ley de asociatividad que tiene por fin establecer cuál va a ser el aporte que las empresas de generación eléctrica van a hacer en cada una de las localidades en las cuales están generando, que va en un camino separado. Por lo tanto, efectivamente, acá hay dos elementos. Uno en el cual va a haber una mayor solidaridad. Yo vuelvo a insistir, cuando vivimos en una ciudad que consume el 45% de la energía y que solo produce el 4%, no parece del todo justo que no podamos hacer un esfuerzo para premiar a aquellos que están produciendo la energía para que nosotros la ocupemos barata. Por el contrario, también es evidente que hay que avanzar hacia esquemas institucionales y formales por los cuales las empresas de generación que efectivamente rentan en esas localidades puedan tener maneras adecuadas de poder devolverle a la comunidad que están afectando el esfuerzo que están haciendo. Que era a lo que yo apuntaba, porque muchas veces la gente no hace la distinción clara en lo que son las generadoras y las distribuidoras. En este caso, las distribuidoras no tienen, digamos, mayor incidencia en el precio de los de esta energía. Sin embargo, claro, parece injusto, y a la luz de toda la polémica que se genera por el cuestionamiento que se hace a empresas por la concentración que existe en estas mismas empresas generadoras de energía, uno se hace la pregunta si este aporte solidario no debieran también asumirlo las empresas generadoras y no tanto los consumidores, aunque entendiendo que la solidaridad en un principio no es mala y aquí no estamos hablando de tarifas gigantescas. Sin embargo, eso en este escenario de país que tenemos parece bastante injusto que las generadoras sigan ganando y sean los usuarios los que tengan que compensar. Dos cosas. La primera es que nunca debemos olvidar que los costos siempre se traducen en tarifas y que el mundo de la generación es un mercado libre. Por lo tanto... Y que nada es gratis. Nada es gratis. Por lo tanto, en el mundo de la generación, en que las tarifas son libres, distinto al mundo de la distribución, que todo lo que hacemos está regulado. Si yo le establezco un nuevo costo, igual lo van a pagar todos los chilenos porque va a ser parte del precio.
porque no hay ninguna restricción para trasladarlo al precio. Cosa diferente es el mundo de la distribución que, como digo, por ser empresas que normalmente son únicas en su zona de concesión, es correcto que sea el Estado el que establezca nuestras tarifas. Sin embargo, y dicho eso, quisiera aclarar dos cosas. El factor, el elemento de solidaridad en la generación es una parte muy menor de los aumentos que eventualmente puede que tengamos en Santiago, muy menor. Y lo segundo es que esto no reemplaza la discusión sobre una normativa de asociatividad que va en la dirección que tú estás planteando. Para las empresas generadoras. Así es. Ahora, ¿en cuánto más o menos podría aumentar una cuenta de luz que hoy, como tú decías, de las que gastan más de 200 megawatts familias al mes, que hoy pagan una cuenta de alrededor de 20.000 pesos? ¿Cuánto podría subir? Mira, los datos concretos, y hemos intentado ser muy cuidadosos con la autoridad para no generar informaciones discordantes. Los datos concretos se pueden encontrar en la página de la Comisión Nacional de Energía con números para distintos casos, cuánto baja por comuna y cuánto eventualmente podría subir. Sin embargo, para darnos una idea, dependiendo de la ciudad de que se trate, la que aporta, porque no es lo mismo para cada una y va a depender de una serie de factores, estamos hablando que para una cuenta tipo de 25.000 pesos, estamos hablando de menos de 1.000 pesos de aporte. Perfecto. Ahora, la gente que sí va a verse beneficiada por este aporte solidario, ¿cuánto lo va a haber traducido en su cuenta de energía? En el caso extremo, es decir, en el caso de aquellas comunas en las cuales, por una parte, la diferencia era muy grande, estaban pagando mucho dinero por la cuenta. Y en segundo lugar, en aquellos casos en los cuales se junta el factor de equidad tarifaria con el factor de generación, porque hay comunas en las cuales las dos cosas coinciden, en una zona poco densa y generadora, puede llegar a rebajas de hasta el 45% respecto de lo que estaban pagando hoy día. ¿Pero cuándo? A partir de enero del próximo año. Perfecto. Respecto al otro proyecto, al que probablemente muchos quisieran que la presidenta firmara, el proyecto de la regulación para las generadoras, ¿es un proyecto que tú lo ves viable, que se ve en un futuro, digamos, que se puede realizar, o es una ilusión? No, yo creo que efectivamente el gobierno está trabajando en ese proyecto. Parte de la discusión tiene que ver con que un proyecto como este no puede dedicarse solo a energía, porque ¿qué ocurre con la minería? ¿Qué ocurre con las empresas forestales que tienen condiciones similares? Y por lo tanto están teniendo que coordinarse con otros sectores para tener una norma de asociatividad que sea común en general al mundo de la infraestructura. No es popular en el mundo del empresariado que se discuta una ley así, ¿no es cierto? Mira, la verdad es que yo creo lo contrario. Hoy día las empresas en general de infraestructura, de todos modos se ven obligadas a hacer toda clase de aporte a las comunidades para lograr, en definitiva, lo que se ha llamado la licencia social. Y se hace además de forma relativamente desordenada, sin que haya una institucionalidad que establezca la forma concreta y precisa de hacerlo. Por lo tanto, yo te diría que en general esto es bien visto y simplemente se espera que se haga correctamente. Muy bien, Rodrigo Castillo, presidente, entonces, director ejecutivo de las empresas eléctricas, pero de las distribuidoras, no de las generadoras, para no apuntarle los dardos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti, Maldini.